Por lo tanto, la clase del día de hoy tiene el objetivo de cerrar el tema de dificultades y límites de la democracia representativa. Este segundo tema de lo que hemos venido nosotros revisando. Vamos a puntualizar propiamente los factores que inciden en el debilitamiento de la democracia. Como les decía, indistintamente quien desee, me dice para irle puntualizando. Evitarán salir, si no, no tenemos esa nota. A ver, ¿quién desea? Así, rápidamente. Factores que inciden en el debilitamiento de la democracia representativa. ¿Qué factores encontraron? Shirley, no le escucho. ¿Hay algún problema con su audio? Revísele y me cuenta. A ver, vamos Mariu y de ahí Melanie. Que los representantes quieren quedarse con el poder. Los representantes quieren quedarse con el poder. Explíquese. O sea, la dictadura básicamente. Ya, pero explique. Que se quedan varios años y se postulan y si no, pues, ajá. Ya, entonces no hay alternabilidad. Un segundo que ingresa. Ya, no existe alternabilidad. Por lo tanto, existe una serie de personajes, representantes que se quedan en el poder varias veces. ¿Por qué eso debilita la democracia representativa? Según su punto de vista, Mariu. ¿Cómo? ¿Por qué esto debilita la democracia? Porque pues básicamente el pueblo no puede decidir a quién elegir porque se está postulando cada rato, por así decirlo. Bueno, gracias. Melanie. Salam, ¿qué me dijo? ¿Qué iba a poner? ¿Qué iba a puntualizar? Número de representantes. Ya, explíquese, pero explíquese, por favor. Número de representantes, ¿a qué se refiere? Que hay un número delimitado de representantes por país. No me queda del todo claro. Vamos puntualizando. ¿A qué se refiere? No sé. Yo. Alison. Corrupción y robo y cualquier otro proceso ilícito, y que los representantes no cumplen con lo que el pueblo con lo que el pueblo decidió. Ya. Por lo tanto, no se cumplen las exigencias que el pueblo decidió. Principalmente le vamos a poner así, corrupción. Por favor, copien. Miren que estoy poniendo factores no para simplemente ver lo que dicen los compañeros, sino para ir puntualizando cuáles son estos factores. ¿Alguien más? Dice, cuando los ciudadanos no participan, Ya. ajenos al sistema democrático, o sea, en general es cuando la gente participa solo cuando siente la pena hacerlo. A ver, ¿participan o no? Pero cuando piensan que vale la pena hacerlo, pero no participan así generalmente. Ya, pero tendría que ser un poquito más específica. ¿Por qué le digo esto? Porque si hablamos de falta de participación al voto, usted tiene multa. Pero ¿a qué se refiere específicamente? Con falta de participación. Falta de criterio al participar. Ya, pero ahí me está dando dos cosas, criterio y participación. No está mal, pero tal vez quisiera que sea un poco más puntual a qué se refiere. ¿Cómo que nunca está? No, por eso les digo. A ver, Cecilia. Yo creo que se refiere a que la gente participa cuando piensan que vale la pena participar. Por ejemplo, Ya, pero eso, o sea, sí entiendo ese punto, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, en el voto, usted si no participa, le multan. o sea, sí, a eso no se refiere, pero por ejemplo a la democracia participativa cuando esperamos a que
el gobierno haga por nosotros, no decimos nada porque sentimos que no vale la pena, o sea, que no nos van a escuchar. Ya, por ahí. Ese es el ejemplo al que yo quería que se vayan refiriendo. La falta de participación, pero en el sentido de que las personas solo esperan que sus representantes les digan qué hacer. Muy bien, gracias Cecilia y gracias Shirley. Profe, podría ser una sobre-representación, Explíquese. que haya más representantes, o sea, que haya un número muy alto de representantes y que no escuchen las necesidades del pueblo. Ya, pero no se olviden que esto es una perspectiva de que podríamos decirle como un factor, pero la sobrerepresentación o la subrepresentación depende un poco más del organismo, porque ¿quién dice cuántos representantes debe haber por votantes? ¿Quién cree que está a cargo de decidir esto? No digo El que CNE. el Consejo Nacional Electoral. Ahí sí es importante que tengamos en cuenta, como dice el compañero, pero el punto es que hay un organismo que regula la cantidad de participantes por el número de votantes. Puede ser un factor, sí, lo considero como factor, pero hay un organismo que debe guiar esta perspectiva. Entonces ahí sí es un poquito, digamos, exigir más al Consejo Nacional Electoral que al propio candidato o a la propia democracia representativa. No sé si me explico, pero podemos considerarlo. Me parece que el punto al que usted se refiere es importante. ¿Alguien más? Gracias, Stalin. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué otro punto encontraron? ¿Otro factor? Nada más. Son las decisiones del mandatario del Estado, ¿Cómo? Explíquese, por favor. por decir que hacen alguna, supuestamente es una buena inversión y a la final solo ven por el bienestar de ellos. Ya, por aquí vamos. Corrupción. La corrupción es eso, justamente el que nosotros, qué sé yo, compremos medicina. En teoría la medicina es una necesidad del pueblo, pero se enriquecen con eso, propiamente de la corrupción. ¿Alguien más? ¿Algún otro elemento? Melanie. Que no se quieran salir del poder. Perdón. Que no se quieran salir del poder. Ya hablamos de eso, la alternabilidad. Melanie Barreno, Mateo Barros, ¿qué encontraron? ¿Qué factores inciden en el debilitamiento de la democracia? Si no buscaron, tienen tiempo, háganlo. Busquen qué factores inciden en el debilitamiento de la democracia. ¿Alguien más? La ausencia de procesos de rendición de cuentas. La ausencia de procesos de rendición de cuentas. Muy bien, explíquese. ¿Qué es rendición de cuentas? O sea, puede ser lo que por ejemplo, los presidentes han hecho durante su periodo, lo que van a hacer. Y, o sea, tienen que, no sé, rendir a alguien, a algún organismo, rendir sus cuentas o hablar sobre lo que hicieron durante su gobierno, durante su Ya. periodo. ¿Recuerda alguno de ustedes cuál o a quién debe rendir cuentas el presidente, por ejemplo? Mateo, perdón. Dígame. Dígame, Mateo, no le escucho. A ver, antes de continuar, antes de que nos diga el compañero. Lo que nos acaba de decir Diana sobre la ausencia de rendición de cuentas. ¿A quién rinde cuentas el presidente?
al Poder ¿A la Legislativo. asamblea? Al Poder Legislativo, a la Asamblea. Muy bien. ¿Y quién rinde cuentas? La Corte Nacional de Justicia. ¿Se acuerdan tal vez? Sería el pueblo. Todo es al pueblo, pero todo tiene organismos. Todo tiene una serie de organismos. El Consejo de la Judicatura, no se olviden los organismos. El Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, cada uno de los sistemas, cada uno de los organismos, de los poderes del Estado, tiene una organización que asume que debe rendir cuentas. Por lo tanto, cuando existe ausencia de rendición de cuentas, se genera un problema. Hemos visto mucho en algunos países esta ausencia de rendición de cuentas y sobre todo se ve, por ejemplo, en nuestro país cuando algunos representantes salen del país y no quieren volver. Eso es ausencia de rendición de cuentas también, porque deben exponer lo que se ha hecho con la inversión del Estado. Muy bien. ¿Y alguien más, tal vez, algún otro punto? Dicen, podría ser eso de elegir representantes, en realidad no les interesa al pueblo, a la sociedad. A ver, explíquese, por favor. O sea que, por ejemplo, nosotros elegimos a los representantes, pero no porque queremos, sino por obligación, porque si no toca pagar unas multas. Ya, pero eso puede debilitar la democracia representativa. Sí, podemos poner, pero estamos dentro de esta misma consideración, falta de conciencia, falta de participación consciente. Ahora, el problema central con esta perspectiva de que sea obligatorio es que la gente va a votar por el papel, como usted dice. Pero el momento que quitamos la forma de obligatoriedad, ¿qué pasaría en el Ecuador? Estoy seguro que nadie fuera a votar. Y las personas que fueran a elegir, tal vez estén dentro de esta perspectiva. Por lo tanto, lo que me enuncia sí tiene su relevancia, pero está dentro de los temas que ya hemos puntualizado. ¿Alguien más? Tal vez algún otro punto. Vamos a opinar sobre este punto. Por favor, anotarán. Los cambios, los así llamados cambios de camiseta. ¿Qué significa esto? ¿Qué es estos cambios de camiseta? Podría ser como cambios de roles. No va tanto con los roles. Cuando se van a otro partido político, alguna persona... Muy bien, cuando se van a otro partido político, a otra ideología. Yo toda mi vida he sido socialista y de repente me conviene y me cambio al otro lado y atento contra todas las perspectivas y criterios. Yo era del partido, repito, unido, y al día siguiente, como ese partido no ganó, paso al otro. Eso hemos visto mucho en nuestro país, estos así llamados cambios de camiseta. Parece que el presidente es nuevo, pero todo su gabinete es el mismo que estaba con el otro presidente al cual se le criticó altamente. No cambia nada. Y este factor debilita no solo la democracia representativa, sino en general la democracia, porque genera problemas. Y otro elemento que podemos puntualizar también es el problema de los partidos políticos. Una sobrecarga de partidos políticos. Ustedes deben haber visto cuando hicieron el trabajo. ¿Cuántos partidos políticos, cuántas perspectivas encontraron? ¿Cuántos más o menos partidos políticos encontraron, pudieron visualizar para poder tomar la perspectiva de escoger a uno? Creo que 9 o 11. Buscaron 9 o 11, muy bien. ¿Les parece que tantos partidos políticos, que son muchos más, tengamos en nuestro país, genera democracia o debilita la democracia?
debilita la democracia, Pero siempre porque, con razones. porque ninguno de ellos dan una lógica para dar un cambio en el país. Bueno, pero eso muy particular a los partidos. Yo me refiero en general. Si tenemos 33 partidos, ¿esto debilita o aumenta la democracia? ¿Qué les parece? O si tenemos unos 5 partidos, ¿qué será mejor? ¿Qué les parece? Yo pienso que es mejor 5 porque 33 parece que está más desunido, o sea que todos están así entre grupitos y no está como la unión. Esto depende, Listen. A ver, Washington. Porque es dependiendo. Si tenemos 5 y los 5 no nos dan nada, solo palabras sin argumentos, es lo mismo que si haya 30, ¿me entiende? O sea, Sí, no es pero de la cantidad. a ver, un poquito centrémonos en la pregunta. No es tanto las propuestas que tengan o no, sino qué hace que la democracia sea más eficiente. Dicen, yo Sí. creo que en 33 a las personas les va a dar como pereza investigar o saber cuáles son las propuestas, que son los 5, entonces no van a saber ni por cuál votar. Muy bien. ¿Qué pasa por lo general en nuestro país? Hay una serie de partidos políticos, pero por lo general las personas siguen votando por los mismos. Una por la cuestión de campaña política, otra por lo que dice la compañera. Hay una serie de propuestas. No voy a estar leyendo 33 propuestas. Si no leo ni para presentar el trabajo de ciudadanía, voy a leer 33 propuestas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Se va fragmentando mucho. El problema de la fragmentación no quiere decir alternabilidad, porque a veces nosotros pensamos que como hay un montón de opciones, todas esas opciones yo puedo elegir, cuando en realidad en los votos, la suma de los votos determina el ganador. Por lo tanto, si fragmentamos mucho, podemos tener muchas ideas y a la final ninguna se concreta. Y también a la gente obviamente le va a costar mucho más. Más allá de lo que yo siempre he sido crítico con las perspectivas democráticas de los Estados Unidos, en Estados Unidos hay muy pocos partidos políticos que llegan. Por lo general, aquellos que llegan ya a la contienda, que es al debate, son los que van a poder alcanzar el voto para ser presidente. Partido Demócrata y el Partido Republicano, los conservadores y los liberales. Pero también hay el Partido Verde, el partido, qué sé yo, una serie de partidos. Necesitan sumar una serie de cantidad de votantes para poder alcanzar los votos generales. En el Ecuador no hacemos eso. En el Ecuador alcanzan esos votos primarios y ya llegan para la candidatura. Por lo tanto, puede ser que el proceso de el propio Consejo Nacional Electoral también sea un factor que delimite el problema que puede presentar la democracia representativa. Entonces tenemos millones de candidatos y el momento que vamos a votar ya no sabemos ni por cuál debemos votar, ni cuál realmente era. Y eso se ve mucho más marcado, tal vez en la presidencia es mucho más sencillo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a elegir asambleístas? Es una sábana de este tamaño, gigantesca, con una serie y una cantidad y vote uno por uno. La gente dice, no, yo voto en plancha. ¿Y qué sabemos? ¿Qué candidato realmente está accediendo al poder? Hay que tener mucho cuidado con estas perspectivas. Esos factores van debilitando. Y uno de los factores principales es el desinterés que nosotros tenemos por la democracia en general. Ustedes saben que estamos cerca de un proceso electoral y que ustedes ya están inmersos en esto, porque van a o pueden acceder al voto facultativo. Por lo tanto, es importante que los procesos que hemos realizado aquí, cortos, porque no tenemos todo el tiempo, lo vayan ustedes realizando. Y por favor, elijan, no solo para que les den el papelito y salgan en el Facebook con su papelito de su carnecito que han logrado, como está Mateo, logrado alcanzar a un papel. No es ese el objetivo.
El objetivo es que aporten desde su punto de vista, por lo menos en la representatividad, que quieren generar un cambio. ¿Cómo podemos nosotros cambiar estas perspectivas y estos factores? ¿Cómo podemos eliminar estos factores? Nosotros, como estudiantes. ¿Podemos o no podemos? Sí, dando más importancia a la democracia. Ya, pero ¿cómo? Porque esas palabras son muy bonitas, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Mediante la participación. ¿Cómo? De la investigación de los partidos. Bueno, puede ser una. Lean bastante. No se crean lo que dicen. Siempre investiguen. ¿Cómo más? ¿No se nos ocurre nada más? No esperando a que el gobierno haga todo por nosotros. No esperando que el gobierno haga todo por nosotros. No esperando que, qué sé yo, que el profesor me mande a investigar. Mateo. ¿Alguien más? Otra idea. ¿Cómo podemos cambiar? No esperen que yo tenga que decirles, bueno, la siguiente semana su trabajo es busque a un candidato. No esperen eso. Vayan, investiguen. Eso es parte de la democracia. Otra consideración, bueno, por ahora estamos dentro de este proceso del coronavirus y demás, pero participen activamente. Foros, opiniones, grupos de diálogo, grupos de opinión pública con sus propios amigos, compañeros. Opinen sobre los temas que realmente pueden cambiar el mundo, ¿sí? Con eso vamos a terminar esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Bien, entonces con eso terminamos. Con eso acabamos esta clase.